¿Qué tal? Yo los saludo desde la ciudad y puerto de Veracruz. La pandemia desde el día 21 de marzo del presente año me mandó a casa a enseñar a larga distancia de manera telesatelital. Y bien, ha sido complejo, pero también, además de complejo, también ha sido variado. También ha permitido darnos cuenta, o en particular darme cuenta, que la enseñanza debe guiarse por distintos canales. En línea es una de ellas. Normalmente, nosotros en clase, una vez que acabamos el semestre, alumnos y maestros, cerramos libreta y la volvemos a abrir hasta que hasta el examen o hasta el próximo año o hasta el próximo semestre. Pero la enseñanza a distancia permite una y otra vez ver los documentos, ver los videos, ver los audios que el profesor le pone música y ver lo que el profesor va dando como ejemplo. Creo que esta es una de las ventajas que yo le veo. Tenemos los audios, tenemos los videos, tenemos material escrito y tenemos aclaraciones que se hacen en plataforma. Eso ahí se queda. Mientras el profesor no lo borre, mientras el dueño del canal en YouTube no lo baje, allí va a estar. Y si nosotros ya tenemos descargados los videos, ahí nos quedamos con ese contenido. La libreta se desecha porque nos mudamos de casa, porque se llenó nuestro librero, porque ya no cabe en nuestra caja, o porque ya pasé de grado y lo boto, ¿no? O porque ya pasé de la prepa a la universidad y adiós la lógica, adiós Leoy, adiós todo. Pero llega el momento que te la encuentras y dices, ¿cómo era? ¿O para qué servía el silogismo? Entonces, en este sentido, la educación a distancia en línea tiene una ventaja. Sería genial que además de los elementos digitales estuviéramos de manera presencial, sería genial, pero no es así. Y es aquí donde, antes de pasar al tema de la tercera figura, los exhorto a 3 cosas. Cuídense. Segunda, cuiden a los otros. 3, resguárdense. ¿Cuál es la diferencia entre cuidarse y resguardarse? Llegará el momento para festejar, llegará el momento para convivir, pero ahorita estamos en el momento de cuidarnos. Ya parecía que estábamos domando este virus, pero parece ser que tuvo un repunte. Bien, ya en algún momento discutiremos sobre el virus, en otro curso quizá, o bueno, no sé, a lo mejor hago un especial para ustedes, pero bueno, el punto es ese, el punto es cuídense, cuiden a los otros y resguárdense. Bien, muchachos, vamos a pasar con la tercera figura del silogismo. La tercera figura del silogismo tiene la característica que se creó todos los modos en la Edad Media. Es decir, hasta siglo XIV, esta figura no ha tenido alteraciones. Sigue teniendo la misma regla, sigue teniendo el mismo planteamiento, sigue teniendo la misma figura, el mismo dibujo, sigue teniendo la misma norma, no ha variado. En el caso de la cuarta figura veremos que sí, a lo largo del tiempo se ha ido modificando. En el caso de la tercera figura, no. ¿Qué debemos saber de antemano de la tercera figura? Lo primero que debemos decir, que el término medio en ambas premisas es sujeto. El término medio en ambas premisas es sujeto. En la premisa mayor, en la premisa menor, es sujeto. En las 2 premisas de antecedente es sujeto, ocupa el lugar de S. Acuérdense que la fórmula es todo S es P, en el caso de las proposiciones A. Ningún S es P, en el caso de las proposiciones E. Algún S es P, en el caso de las proposiciones I. Algún S no es P, en el caso de las proposiciones O. Lo voy a estar reiterando porque muchas de sus dudas tienen que ver con no saberse esa tablita que estuvo en el tema del juicio en el lugar de las proposiciones, allí en donde se hablaba también del cuadro de oposiciones. Esa tablita es esencial. Ahora, quiero recordar también que el silogismo se entiende a una figura del silogismo como ese lugar en que se acomoda el término medio.
de sujeto a predicado, de predicado a sujeto, predicado, predicado, sujeto a sujeto. Yo me acuerdo que hace algunos años los jóvenes decían que era como las reglas de los signos. No es así, más o menos. No es así como tal, pero si quieren, pues sí son una regla de los signos, ¿no? Bien, quizá en el audio de repaso de estudio vamos a hacer de manera general ciertas nociones del silogismo. Algo más que tenemos que recordar del silogismo es que tiene modos. ¿Qué son los modos? Los lugares en que se acomodan las 4 proposiciones que ya mencioné: la A, la E, la I y la O. Y que les recuerdo que la A es universal afirmativa, la E es universal negativa, la I es particular afirmativa y la O es particular negativa. Ahora, ¿cuáles son sus modos? Esta figura tiene varios modos, entonces el formulario va a ser un poquito grande. La primera es vocardo, es decir, tiene una O, tiene una A, tiene una O. La segunda es darapti, tiene 2 A, dara, y una I, ti, darakti. El tercer modo dice datisi. Vean que es una A, da, una I, ti, una I más, si, datisi. La siguiente es disamis, una I, una A, otra I. La siguiente es felacton, una E, una A, una O. La última es ferison, una E, una I, una O. Y ustedes en el video que se sube en YouTube tienen la tabla. Estamos trabajando con la tercer figura. Y vamos a ver los ejemplos. Pero antes de los ejemplos de cada uno, quiero precisarles algo. Aquí la premisa mayor se altera un poco, porque a veces la premisa mayor no es la primera. Aquí va a ser la universal. Las premisas mayores siempre van a ser esencialmente universales, ya sean afirmativas o negativas. Por lo tanto, la conclusión, recuerden que una de las reglas de las premisas es que la conclusión nace de la proposición más débil. Ahorita vamos a ver los casos en los que se presenta esto. La tercera figura del silogismo es compleja porque no viene tan simple como lo veía la primera figura, ¿no? Incluso la segunda. Primer ejemplo, vocardo. Les recuerdo, es una O, es decir, particular negativa, una A, universal afirmativa, y concluye con una O, particular negativa. Vamos a ver el ejemplo. Dice así: algún maíz no es frijol. Todo maíz es cereal. Por lo tanto, algún frijol no es cereal. Vamos a ver, ¿cuál es la proposición O? Es algún maíz no es frijol. ¿Cuál es la proposición A? Todo maíz es cereal. La conclusión, ¿por qué decimos frijol? Porque se toma de la premisa más débil, que en este caso es algún maíz no es frijol. Por lo tanto, la conclusión dice algún frijol no es cereal. ¿Cuál es el término que no pasó? El término que no pasó es maíz. Recuerden que el término medio nunca pasa. Bien, ese es el modo vocardo. Después vamos con un ejemplo que es el modo darakti. Tiene 2 proposiciones A y una proposición I. Darapti. Dice así. Vamos a ver, dice: toda carne es de animal. ¿Sí? Luego dice: toda carne posee omega 3. En conclusión, algún omega 3 es de animal. Aquí la premisa mayor es la primera: toda carne es de animal. ¿Cuál es la premisa un poco más débil? Dice: toda carne posee omega 3. ¿Cuál es la conclusión? Algún omega 3 es carne.
¿De acuerdo? Entonces ese es el modo Darakti. Aquí la premisa más débil es la segunda. Vamos con el modo Datisi. Este es muy sencillo. Es una universal, una particular y concluye en particular. Pongamos atención. Dice, todo pescado contiene omega 3. Algún pescado es salmón. Por lo tanto, algún salmón contiene omega 3. ¿Cuál es la premisa mayor? La repito, todo pescado contiene omega 3. ¿Cuál es la menor? ¿Sí? Algún pescado es salmón. ¿Cuál es la conclusión? Se toma de la premisa más débil. Algún salmón contiene omega 3. Ese es el modo Datisi. Pasamos con el siguiente modo, que es Disamis. Otra vez, la primera premisa es particular, la segunda premisa es universal afirmativa y su conclusión es particular afirmativa. Repito, es Disamis. La repito así para precisar el I, el A y la I otra vez. El ejemplo, vamos a ver. Dice, algún tiburón es marino. Todo tiburón es escualo. Por lo tanto, algún marino es escualo. Suena raro, pero así no los podemos encontrar. Repito, ¿cuál es la premisa mayor aquí? Dice, todo tiburón es escualo. ¿Cuál es la menor? Algún tiburón es marino. Se toma la premisa más débil, que en este caso es algún tiburón es marino. La conclusión es algún marino es escualo. Aquí voy a hacer la precisión de una vez. Oye, pero es que los marinos son los de la armada. Se les llama marinos por su trabajo, pero su nombre son navales. Se les llama marinos porque usaron el color azul marino, pero marino es el animal del mar. ¿Sí? Entonces, a veces usamos palabras pero no conocemos su raíz o su origen, y aquí lo quiero precisar. Marino es animal del mar. El trabajador del mar, ya sea patrullero naval, embarcado, capitán, es naval. ¿Sí? Entonces, por ahí hay que ser muy, muy, muy importante. Pues la Marina de México, pues se llama Marina de México porque trabaja en el mar. Oye, pero hay marinos que andan en la tierra, como los de la Bajadas en Veracruz. Bueno, es que eso se llaman infantería de marina. ¿De acuerdo? Pero a final de cuentas están en un puerto, donde ese puerto que hay mar, hay un puerto marítimo, puerto del mar, ¿sale? Entonces, bien, hay que ser muy precisos porque luego nos confundimos. Otro detalle, el rollo del omega. Bueno, el omega 3 solo tienen los peces, los pescados, no cualquier carne. Pero aquí solo estamos viendo la estructura del silogismo. Si tuviéramos más tiempo o fuera más sencilla la enseñanza en línea o a distancia, haríamos silogismos donde demostráramos la verdad y la validez, o si es falso y su invalidez. Pero no nos alcanzó el tiempo, ¿sí? Y no quiero saturarlos de trabajo. Yo algún día dije, no me interesa concluir el programa, me interesa enseñarles algo y que lo aprendan bien de manera estructurada hasta donde nos quedemos. Y hasta aquí nos estamos quedando. ¿Sale? Muy bien. Vamos con el ejemplo de Felacton. Aquí tenemos dos premisas universales. Una es negativa y una es afirmativa. ¿Cuál vamos a tomar como premisa universal mayor? La afirmativa. ¿De acuerdo? Entonces el ejemplo dice, ningún cuadrado es esférico. Todo cuadrado es plano. Por lo tanto, algún esférico no es plano. ¿Sí? Algún esférico no es plano. Oye, ¿por qué algún esférico? Es que la palabra algún no quiere decir que los otros no. Algún es una parte. No está negando lo otro. Está parcializando, dice el doctor Blodman Jones.
Irving Copy dice, no, el algún habla de una parte, de un fragmento, de un elemento que cumple con las características de un todo, pero no es el todo, de un fragmento que cumple con las características del todo, pero no es el todo. Repito el ejemplo, dice, ningún cuadrado es esférico, la E. La A, todo cuadrado es plano, la A. Conclusión, que es una I, ningún esférico es plano, ¿de acuerdo? Oye, pero los cuadrados, los cubos no es que son, el cubo no es un cuadrado, el cubo es la suma de 6 caras, es decir, de 6 cuadrados. Estoy pensándolo, sí, 6 cuadrados, ¿de acuerdo? Vamos con el ejemplo de Fedison. Fedison tiene una característica importante, es negativa la premisa mayor y es negativa la premisa menor. Y en medio hay una afirmativa particular. Vamos a ver cómo queda. Fedison dice, ningún trapecio es circular. Algún trapecio es escaleno. Por lo tanto, algún escaleno, Fedison. Repito el ejemplo para que nos quede, para que yo no me enrede. Bueno, ya me enredé. Vamos a desenredarnos. Fedison. Vamos otra vez. Ningún trapecio es circular. Esa es la E. La I. Dice, algún trapecio es escaleno. Conclusión, algún escaleno no es circular. Algún escaleno no es circular. Oye, profe, pero estás mal. Es que la palabra escaleno se aplica solo a los triángulos. No. Chequen geometría y ustedes se percatarán en geometría que la palabra escaleno se le aplica al triángulo, pero no es una palabra que única y exclusivamente aplique al triángulo. Ya lo deberán saber en geometría. Y aquí paso a este punto. La lógica y la matemática en sus distintas variables. Por ejemplo, tú sabes matemáticas en función si tienes un razonamiento matemático, no si sabes las operaciones básicas de la aritmética, o no si sabes las relaciones geométricas, o las distintas dimensiones geométricas de las figuras, porque hay geometría plana, geometría cúbica, incluso hay geometría tridimensional. Está también la estadística, el cálculo integral, el cálculo diferencial, la trigonometría, está la geometría analítica, repito. Entonces, si tú sabes matemáticas, es que sabes pensar desde el punto de vista deductivo de las matemáticas, no solamente si sabes contar, ¿sí? Porque 2 y 2, 2 más 2 no siempre son 4, lo explico, depende del cuadrante. Si el cuadrante es negativo, aunque tú sumes 2 más 2, no te ha de dar 4. Entonces, ¿a qué voy con este enredo? No se crean si solo por saber contar saben matemáticas, no. La matemática también se habla, la matemática también se expresa. Entonces, mucho cuidado. La lógica y la matemática la pueden vincular muy bien con un razonamiento más abierto, más amplio, más puro. Y cuando me refiero a puro, no me refiero a la blanqueza, me refiero a la totalidad, a la exactitud. Muy bien, muchachos, les mando un cordial saludo, un fuerte abrazo. Les estimo, los añoro, aunque no los conozco, pero el concepto de alumno lo añoro ver, saludarlo. No acostumbro yo a abrazar ni nada de esas situaciones, porque nunca lo he acostumbrado, pero sí lo saludo con gusto y bien. Ánimo, vamos a salir todos y vamos a salir bien, vamos a acabar todos con la pandemia que nos deja en nuestros rincones de la casa, pensando que estamos solos. Vamos a acabar con eso, pero también vamos a acabar con ese objeto diminuto que nos ha inmovilizado
a nuestra gran masa corporal. Un abrazo, jóvenes.